¿Se va Coudet? 5 derrotas al hilo, una hinchada que estalló y una dirigencia que tuvo que salir corriendo al mercado a tapar un agujero que ya no se podía disimular. River Plate, el equipo más popular de Sudamérica, hoy es el último de su zona, sin goles a favor, eliminado de la Copa Argentina, y con un técnico que, dicen, ya sabe qué día del calendario puede irse sin que el club le pague ni un peso de indemnización. ¿Cómo se llegó hasta acá, en solo 5 meses? Porque esto no arrancó así. Nada de esto arrancó así. Y antes de meternos de lleno en cómo un equipo campeón de todo puede terminar último en su zona sin convertir un solo gol, quiero que tengas clara una cosa. Lo que le está pasando a River hoy no es un accidente de un fin de semana. Es la suma de varias grietas que se venían tapando con buenos resultados y que ahora, todas juntas, salieron a la luz al mismo tiempo. Vamos por partes. Eduardo Chacho Coudet asumió a comienzos de marzo, después de la salida de Marcelo Gallardo, con la hinchada dividida entre la nostalgia y la curiosidad. Reemplazar al técnico más ganador de la historia del club nunca es gratis, y Coudet lo sabía. Necesitaba resultados rápidos para instalarse, y durante el primer semestre, el Chacho respondió como pocos esperaban. Clasificó a River a los octavos de final de la Copa Sudamericana, primero en su grupo, sin sobresaltos. Ganó partidos, convenció, empezó a instalar una idea. Todo parecía encaminado, hasta que llegó la final del torneo Apertura. River la perdió, contra Belgrano, y ahí, sin que casi nadie lo viera venir, arrancó la caída libre. Segundo semestre de 2026. 4 derrotas consecutivas primero, 5 después, la peor racha del club en los torneos de AFA desde 1911. Escuchaste bien, desde 1911. Y no es una racha cualquiera. River perdió el Superclásico contra Boca, perdió la final de la Apertura y ahora no puede ni ganarle ni empatarle a nadie en el arranque del Clausura. 3 fechas jugadas, 3 derrotas, 0 goles convertidos, último en la zona B. El propio club fue multado económicamente después de la caída ante Rosario Central en el Monumental, un partido en el que el equipo se fue entre silbidos y la gente ya no disimulaba la bronca. Y ahí apareció una frase que lo resume todo. Los cagones no hacen historia. Un grito de la tribuna que se transformó en el símbolo de esta crisis, tanto que el propio Coudet, dicen, cambió la foto de su WhatsApp para ponerla ahí, como mensaje. Como si dijera, escuché todo y no me voy a esconder. Y fíjate un dato que resume, mejor que cualquier análisis táctico, la magnitud del problema. River, en las 3 primeras fechas del Clausura, no convirtió ni un solo gol, ni uno. El único equipo de los 30 que compiten en el fútbol argentino con esa estadística en contra. No es un problema de un rival puntual, ni de un árbitro, ni de la suerte. Es un equipo que llega, que genera situaciones, pero que no encuentra la manera de definir. Y cuando un plantel armado con nombres de jerarquía, con jugadores que hace apenas unas semanas estaban festejando un mundial, no logra convertir durante partido tras partido, ahí es cuando la crisis deja de ser solo de resultados y empieza a ser, también, una crisis de confianza. Porque el Chacho, hay que decirlo, no salió a bajar los brazos. Después de la última derrota se plantó frente a los micrófonos y fue claro, no se va a ir. Pero el problema no es lo que diga Coudet. El problema es lo que pase en la cancha. Y ahí, la explicación no es una sola. Es una tormenta de varios frentes al mismo tiempo. Primero, las lesiones. Marcos Acuña, una de las piezas clave del funcionamiento defensivo, se lesionó en el momento más inoportuno posible, dejando al equipo sin variantes naturales por izquierda. Y no es un jugador cualquiera el que falta. Es uno de los futbolistas que, junto a Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, se había ofrecido puertas adentro como referente para inyectarle al vestuario algo del espíritu ganador de la selección. Con él afuera de la cancha, esa función de liderazgo también quedó coja. Segundo, el plantel separado. Hay jugadores marginados por decisiones internas, futbolistas que no entrenan con el resto, y esa desconexión entre el vestuario ideal y el vestuario real empieza a pesar en los resultados. Cuando un plantel se parte en dos, uno adentro del proyecto y otro afuera mirando desde el costado, tarde o temprano esa fractura se termina viendo en la cancha, la gestionés como la gestionés. Tercero, y esto es lo que más preocupa puertas adentro. Lo que se planea durante la semana no se ve reflejado el fin de semana.
Ese desfasaje entre el plan táctico y lo que termina pasando en la cancha es, según reportan desde adentro del club, lo que más está erosionando la figura del técnico. Y hay un cuarto frente, silencioso pero no menor. Una verdadera racha de lesiones que golpeó al plantel en el peor momento posible, obligando al cuerpo técnico a tirar de pibes de inferiores para completar el equipo titular en partidos donde no había margen para experimentar. Y con todo esto arriba de la mesa, la dirigencia que conduce Stefano Di Carlo tomó una decisión. Sigue respaldando a Coudet, por ahora. Pero atención, porque acá está el dato que cambia todo. El contrato del Chacho tiene vigencia hasta diciembre de 2027, pero incluye una cláusula que permite cortar el vínculo de manera unilateral, sin ningún tipo de compensación económica, durante todo el mes de diciembre de este año. Traducido, River tiene una salida sin costo, a la vuelta de la esquina, si esto no se revierte. El margen de error, dicen desde el propio club, ya es nulo. Pensalo un segundo. Estamos hablando del club más popular de Sudamérica, el que hace apenas un año y medio todavía tenía a Gallardo dirigiendo con la vara más alta del continente, hoy último en su zona sin convertir goles. No es una racha más. Es, según reconocen puertas adentro, un momento sin comparación cercana en la historia reciente del club. Y eso, en Núñez, pesa distinto que en cualquier otro lado. Y con ese cuchillo arriba de la cabeza, la dirigencia salió a hacer lo único que le quedaba: gastar. Gastar rápido, gastar para tapar el agujero más urgente, gastar antes de que se cierre el libro de pases. De ahí aparece el nombre que le da título a este video: Francisco Ortega, Pancho, para los que lo vieron nacer futbolísticamente en Vélez Sarsfield. 27 años, nacido en Santa Rosa de Lima, provincia de Santa Fe, lateral izquierdo. Y hoy, nuevo refuerzo de River. ¿Por qué él? ¿Y por qué ahora, en medio de semejante incendio? Porque la salida de Acuña por lesión dejó a Coudet sin un titular natural en esa banda, justo cuando el técnico ya venía reclamando puertas adentro, con todas las letras, que necesitaba refuerzos de urgencia para sostener el funcionamiento del equipo. A eso se sumó otra decisión, silenciosa pero clave. La dirigencia resolvió dejar de contar con Matías Viña, el uruguayo que estaba a préstamo desde Flamengo, dejando ese puesto todavía más desguarnecido. River necesitaba un lateral izquierdo. Lo necesitaba ya. Y ahí arrancó una negociación que tuvo de todo: suspenso, tironeo y hasta el propio jugador presionando para volver. River contactó a Olympiacos de Grecia, dueño del pase de Ortega, e hizo una primera oferta. Insuficiente, según los griegos, que en un primer momento pidieron 7,5 millones de euros. Una cifra que en Núñez consideraron directamente inalcanzable en medio de la emergencia. Pero algo se movió del lado del jugador. Ortega manifestó, puertas adentro, sus ganas de volver al fútbol argentino. Y eso empezó a destrabar todo. Olympiacos bajó su pretensión, primero a 6 millones. Ahí, durante horas, pareció que el negocio se iba a cerrar en esa cifra, y de hecho es la cifra que corrió con más fuerza en las últimas semanas por los pasillos de la información deportiva. Pero la última palabra la tuvo la voluntad del jugador, sumada a un dato clave del lado griego. Olympiacos ya tenía casi resuelto el reemplazo de Ortega, con la llegada de Anas Salah-Eddine desde la Roma de Italia. Eso les dio vía libre para bajar un escalón más. Y así, en la mañana de este martes, se cerró el acuerdo de palabra. 5 millones de euros por el 100% de la ficha. River pagará, finalmente, 1,5 millones menos de lo que Olympiacos pedía al arrancar la negociación. Toda una novela de mercado, resuelta en cuestión de días, con la urgencia futbolística marcando cada paso. ¿Y qué es lo que compra River, en términos futbolísticos, con esos 5 millones? Un lateral con roce europeo real, 3 temporadas jugando en la Champions y en la Europa League con la camiseta de Olympiacos, mostrando que puede sostener un nivel competitivo lejos de la comodidad del fútbol argentino. No es un emergente sin experiencia. Es un jugador formado en Liniers, curtido en Grecia, que vuelve a los 27 años, en la mitad de su carrera, con margen todavía para rendir varias temporadas al máximo nivel. La apuesta, al menos sobre el papel, tiene sentido futbolístico. El problema, como en toda apuesta hecha bajo presión, es el timing. Los números del jugador respaldan la apuesta, aunque no la garantizan. Formado en las inferiores de Vélez, debutó siendo juvenil, disputó 154 partidos con la camiseta del Fortín antes de emigrar a Europa a fines de 2022,
cuando Olympiacos pagó cerca de 4,5 millones de euros por su pase. En sus 3 temporadas griegas jugó 107 partidos oficiales, convirtió un gol, repartió 8 asistencias y fue parte de 4 títulos, 1 internacional, la Conference League y 3 campeonatos locales. Firmará con River hasta diciembre de 2029, 3 temporadas y media de contrato. Un dato que también pesa en la balanza, no es un desconocido para el gran público europeo. Con la camiseta de Olympiacos, Ortega compartió cancha frente a rivales de la talla del Real Madrid en Champions League, midiéndose cara a cara con figuras como Kylian Mbappé. No es una apuesta a ciegas. Es un jugador que ya demostró que puede sostener el nivel exigido en las competiciones más duras de Europa, algo que no todos los refuerzos que llegan del exterior pueden acreditar. Y esto no es un caso aislado. Ortega es nada menos que el 8º refuerzo de River en este mercado. Antes que él, llegaron Nicolás Otamendi, Giovanni González, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Ángel Correa y Lucas Beltrán, además de una incorporación desde las inferiores de Vélez. 8 fichajes, 2 de ellos campeones del mundo, y el libro de pases todavía no cerró. River sigue moviendo fichas para intentar sumar también a Thiago Almada, cuya salida del Atlético de Madrid asoma inminente. Ahora bien, acá está la pregunta que le tenés que hacer a esto, la que separa el análisis de la ilusión ciega. ¿Gastar millones en plena crisis resuelve el problema de fondo o es apenas un parche carísimo sobre una herida que es, sobre todo, futbolística y anímica? Porque River no está último en su zona por falta de un lateral izquierdo. Está último porque no convierte goles, porque el vestuario tiene jugadores marginados generando ruido interno y porque hay una desconexión entre lo que se entrena y lo que se juega. Un fichaje, por más que cueste 5 millones de euros, no arregla eso solo. Lo tiene que arreglar Coudet, en la cancha, con resultados. Y el tiempo, ya lo dijimos, no está de su lado. Mientras River se incendia, del otro lado de la ciudad el panorama es completamente distinto. Y fíjate la ironía. El mismo rival al que River no pudo ganarle este año es, hoy, el espejo de todo lo que a River le está faltando. Porque no es que en Boca esté todo perfecto, ojo. Pero hay algo que en Núñez hoy no existe, liderazgo estable, dentro y fuera de la cancha. Ese liderazgo tiene nombre y apellido, Leandro Paredes. El capitán acaba de cumplir 1 año desde su regreso al club que lo formó, después de pasar por Roma, Juventus y PSG, y por el medio ganó un mundial con la selección. En estos 12 meses, Paredes no solo ordenó el funcionamiento futbolístico del equipo desde la mitad de la cancha, se puso al hombro algo más difícil de medir, la construcción de un grupo. Instaló asados semanales para unir al plantel, asumió la capitanía con autoridad y fue determinante en los 2 superclásicos que Boca le ganó a River este año, incluyendo un gol suyo nada menos que en el Monumental, festejado con el gesto del Topo Gigio en homenaje a su ídolo, Juan Román Riquelme, el hombre que hoy conduce el destino institucional del club. Que Paredes elija, cada vez que puede, homenajear a Riquelme en sus festejos no es un detalle menor. Es una declaración de identidad. El capitán se para en la cancha como una extensión de lo que el club espera de él puertas afuera. Y esa conexión entre el vestuario y la dirigencia, que en Boca parece funcionar, es exactamente lo que en River, hoy, está roto. Esta semana, bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, que asumió oficialmente el 18 de junio, Boca sumó otra buena noticia. Ganó de local ante Estudiantes de La Plata por la mínima diferencia, y unos días antes se había impuesto como visitante ante O'Higgins en la ida de los 16avos de la Copa Sudamericana, con Paredes asistiendo a Miguel Merentiel para el único gol del partido. El propio capitán, después del triunfo ante Estudiantes, fue claro con el mensaje hacia la hinchada. «Estamos por buen camino», dijo, mirando lo que viene en Sudamericana, Copa Argentina y Liga Profesional. Pero, y este pero es importante para que esto no se transforme en propaganda, la realidad de Boca tiene una espina clavada que ni Paredes puede tapar. El club acumula 3 años sin salir campeón, 3 años de eliminaciones en Copa Argentina, en Copa Libertadores, en los torneos Clausura y Apertura. El liderazgo está. El funcionamiento, cuando se alinean las piezas, también. Lo que falta, y lo que la hinchada exige cada vez con menos paciencia, es la vuelta olímpica. Y ojo con algo,
Arruabarrena recién lleva unas semanas al frente del plantel, así que todavía es demasiado pronto para saber si esta racha positiva es el arranque de algo sólido o apenas un envión de corto plazo. Lo que sí está claro es que, con Paredes como capitán, Boca hoy no depende de un solo hombre para funcionar, depende de un capitán que sostiene a todo un grupo, y esa diferencia, frente a lo que vive River, se nota partido a partido. Así que la pregunta para Boca no es si van por buen camino, es si ese buen camino, esta vez, va a terminar en una copa, o si dentro de unos meses vamos a estar hablando de un cuarto año consecutivo sin festejos. Y si en Boca el problema es la sequía de títulos, en Racing el problema es mucho más profundo y mucho más preocupante. La academia vive, hoy, una de sus peores semanas del año. Todo estalló después de la derrota como local ante Tigre, en el cilindro de Avellaneda, un partido que dejó a la hinchada furiosa y a la dirigencia de Diego Milito tomando decisiones drásticas puertas adentro. 3 jugadores del plantel, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez y Agustín García Basso, fueron apartados del grupo principal y ahora entrenan en contraturno, separados del resto, mientras se resuelven sus situaciones contractuales de cara a una posible salida antes de que cierre el mercado de pases. El caso de Santiago Sosa es el que más ruido generó puertas afuera. Iba a ser titular frente a Tigre, pero quedó desafectado del partido apenas Racing avanzó en su venta al Vasco da Gama de Brasil. La operación, sin embargo, se frenó porque el club brasileño no presentó los avales financieros que exigía la academia. Resultado, un jugador que ya se veía afuera, entrenando aparte, sin equipo definido. Baltasar Rodríguez, por su parte, se negó a quedar concentrado para ese mismo partido, y el club respondió con lo que definió como una sanción institucional, que en los hechos fue una multa económica por, según la propia dirigencia, una falta de disciplina. Y esto no es un problema aislado de vestuario. Racing arrastra además una situación económica delicada que viene de arrastre desde el año pasado y que este mercado de pases, con el armado de un plantel más caro, profundizó todavía más. El club hoy tiene menos de 3.000 socios al día, muy por debajo de lo esperado, con una campaña de captación de socios y venta de entradas que quedó lejos de las proyecciones de comienzo de año. A eso se suman atrasos en el cobro de patrocinios oficiales y una frustración extra. La dirigencia contaba con un aumento importante en los derechos de televisión a través de AFA Play, estimado entre 20 y 30 millones de pesos, que finalmente no llegó. Sin ese ingreso extra, la plata de la televisión hoy solo alcanza para cubrir el 60% del presupuesto del plantel profesional. Hacé la cuenta vos mismo, un club de la magnitud de Racing, cubriendo poco más de la mitad de lo que le cuesta el plantel con ingresos televisivos, mientras la cantidad de socios sigue cayendo. Y esto no es un club chico acostumbrado a las changas económicas. Es uno de los 5 grandes del fútbol argentino, con una masa societaria históricamente enorme, hoy reducida a una fracción de lo que supo tener en sus mejores momentos. Cuando la crisis institucional se mete en un club de ese tamaño, no se resuelve con un buen resultado el fin de semana. Se resuelve, si se resuelve, con meses de orden puertas adentro que hoy, la verdad, no se ven por ningún lado. A todo esto se suma la tensión, ya instalada desde hace meses, entre el técnico Gustavo Costas y el presidente Diego Milito. Una interna que no es de ahora, viene de una reunión clave entre ambos. Meses atrás, después de una eliminación temprana en la Copa Sudamericana, cuando Milito le había renovado el contrato a Costas hasta fines de 2028 sin imaginar que, poco después, iba a estar gestionando la crisis futbolística y anímica más dura de su gestión. Desde el club salieron públicamente a marcar una raya frente a declaraciones del entrenador sobre el plantel. Los jugadores son para Racing, no para Costas, Milito o Saja, respondieron, dejando en claro que las decisiones sobre el plantel no son, ni van a ser, potestad exclusiva del cuerpo técnico. Una frase que, aunque no lo diga explícitamente, deja flotando una pregunta incómoda sobre quién manda realmente en Avellaneda, justo en el peor momento posible para que esa duda esté circulando. Así que repasemos el fútbol argentino en un solo cuadro, hoy, la primera semana de agosto. River, el gigante herido, gastando millones de urgencia mientras cuenta los días para una fecha límite que puede terminar en la salida de su técnico sin costo alguno. Boca, con un capitán que ordena, lidera y gana superclásicos, pero que todavía no logró romper una sequía de 3 años sin títulos. Y Racing,
hundido en una crisis que ya no es solo futbolística, sino institucional y económica, con jugadores separados del plantel y una interna que empieza a filtrarse hacia afuera. 3 clubes gigantes, 3 crisis completamente distintas, en la misma semana del mismo agosto. Y ahora te toca a vos. ¿Crees que Coudet es el responsable de esta crisis? ¿O la dirigencia de River tardó demasiado en armar un plantel competitivo y ahora el técnico paga los platos rotos con un fichaje de apuro? ¿Alcanza con gastar 5 millones de euros en pleno incendio o esto es directamente tirar plata mientras el problema de fondo sigue intacto? Y de los 3, ¿cuál te preocupa más de cara a lo que queda del año? ¿La urgencia de River, la sequía de títulos de Boca a pesar del liderazgo de Paredes o el quilombo institucional y económico de Racing, con jugadores separados del plantel y la interna Costas Milito a la vista de todos? Déjalo en los comentarios, con nombre y equipo, porque esta discusión recién empieza, y quiero leer hasta el final con quién estás de acuerdo y con quién no. Si te gustó este análisis, sumate a la comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna noticia del fútbol argentino, porque en las próximas semanas se viene mucho más.